Bueno, parece que hoy no tenemos un buen día. Les estaba diciendo que lugares como Estados Unidos, ese tipo de lugares, es muy difícil que se establezca algún tipo de totalitarismo, digamos, ¿no es cierto? Por la gran fuerza que tiene la sociedad. ¿Eh? Ahora estoy desde el celular, vamos a ver qué puedo hacer. Por la gran fuerza que tiene la sociedad. Eh, Ahora, ¿cuál es el problema actual? El problema actual es el triunfo del, digamos así, de la democracia. Viene de la democracia en el mundo con la caída del muro de Berlín. Primero no fue total porque ya como vimos China sigue siendo un gobierno muy autoritario, igual que Cuba. Hay regímenes que no son totalitarios pero casi, como Venezuela, ni hablar de Corea del Norte que es realmente totalitario. Irán tiende al totalitarismo y ha habido muchos casos, digamos, ¿no es cierto? Entonces está siempre ahí a un paso. Pero yo diría más bien que el problema actual es de otro tipo, digamos, ¿no es cierto? Eh, Porque hasta ahora uno pensaba que el avance de la democracia, el avance de la técnica significaba una mayor libertad. Y hoy ya no podemos estar tan seguros de que esto es así. ¿Por qué? Porque de alguna manera la tecnología se impone al liberalismo y a la democracia política, se impone y empieza a generar nuevos problemas, digamos, ¿no es cierto? Nuevos problemas, ¿por qué? Porque en última instancia yo quería leerles una frase de Sartori, que es realmente un liberal, digamos, ¿no es cierto? Pero él dice acá, eh, no puedo encontrar, pero el punto para él clave de si un régimen es o no totalitario es obviamente lo mismo que hablamos antes, o sea, si se respeta o no se respeta la dignidad de la persona humana, si la persona como tal es respetada, ¿no es cierto? Y acá, en 5 minutos, pero lo voy a plantear, es qué pasa con eh, digamos, con el totalitarismo biopolítico, ¿no es cierto? ¿Sería un totalitarismo o no? Yo me lo he preguntado, estoy totalmente perdido en horario, si me voy 5 minutos de más, me pido que me perdonen. Bueno, estoy con la computadora que estoy para leer de acá, el celular de acá no tengo manera de saber la hora y no hay nadie cerca. O sea, yo lo que me pregunto es esto, supongamos, la noticia que yo leo es que en el 2007 se planteó el tema de que algunos grupos tecnológicos a través del programa de alimentos, asistencia para refugiados, de todo, se llegue a identificar a todas las personas del planeta con sus huellas digitales, registros médicos, educación, viajes, cuentas bancarias, todo, ¿no es cierto? Y dice este artículo, no es difícil ver el potencial de control totalitario sobre, potencial, no dice que sea totalitario, sobre la población del planeta. La actual crisis sanitaria mundial está empujando para que se imponga legalmente un tipo de control biopolítico donde se registren absolutamente todos los datos históricos de cada persona, especialmente sus constantes biométricas, en tiempo real, de tal forma que el sistema de control puede estar recibiendo permanentemente las reacciones biológicas inconscientes del sujeto ante los diferentes acontecimientos que le sucedan. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Esto se presentó en una reunión de la OMS, lo presentó Accenture, lo presentó toda esta gente importante, digamos. Otro, Adahar es una experiencia piloto que se hizo en el 2009. Parece que China es la que está más adelantada en todo esto. Bill Gates ha anunciado que se lanzarán cápsulas implantables para seres humanos como si fuera una especie de certificado digital, todo esto con pretexto coronavirus, digamos así, ¿no? No se puede negar que funciona en alguna medida. Ahora, la pregunta mía a mí mismo es, ¿esto es un posible totalitarismo o no? Porque si uno lo mira con la tipología de Aren, con la tipología
digamos que se usó en el siglo pasado, no habría un control propiamente dicho de la cultura, no habría un control social como tal, casi que ni habría un control político. Habría un control de cada persona en sí misma en cuanto a saber absolutamente todo de ella y entonces poder organizar ese estado en función de esa cantidad de datos de todo tipo que pueden manejar estas futuras computadoras o actuales, la red 5G, ¿no es cierto?, que se está armando, el Big Data, etc. Entonces, ¿esto es o no es un totalitarismo? Puede no haber partido único, puede no haber un líder que se coma a los chicos, puede... Ahora, ¿está afectada o no la dignidad de la persona humana? Yo diría que está afectada en su mismidad, sin la menor duda. ¿Esto necesariamente va a ser así? No, no, porque justamente lo que tiene el sistema democrático es que estas cosas se hablan, se charlan, salen a la luz, se discuten, ¿está? Esto en China no lo discute nadie, le metieron un chip y se saludó, se acabó la historia y todo el mundo obedece. Incluso en las democracias orientales es mucho más fácil imponer alguno de este tipo de cosas. En Corea, por ejemplo, las han impuesto sin ningún tipo de problema, Corea del Sur. Ahora, Singapur, por ejemplo, usó la tecnología, pero respetando la privacidad. ¿Cómo hacen? Algo así como que, bueno, yo me voy chocando con los demás, mis datos, pero quedan guardados en mi teléfono y si tengo un problema, como que se abre, que yo tengo la llave de mí mismo. Ahora, este no va a ser un problema menor, ¿eh? El problema del tecnocrático no va a ser un problema menor, no es por esta pandemia específicamente, pero el control biométrico de nosotros, el control de no solamente de nuestros datos, sino de nuestras reacciones, de qué nos gusta, de qué nos gusta. No sé si la palabra va a ser totalitarismo, no sé. Eh, Gobierno de los técnicos, tecnocracia, puede ser, pero yo, la verdad es que primero no me da miedo, obviamente, lo más mínimo, pues ya estoy viejo, pero viejo no, pero grande. Viejos son los trapos, decía una vieja. Eh, 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 pero es obvio que este control biopolítico va a requerir de parte nuestra acciones muy concretas para que no se produzca. ¿Mm? Por ejemplo, es casi impensable, Alemania ya dijo que este tipo de controles no los va a utilizar, no los va a utilizar, la mayoría de los países de Europa Occidental tampoco. Entonces, bueno, los que niegan que esto ocurra menos, pero bueno, hay que ver cuántos quedan. Pero bueno, de última no van a usar esto, se van a morir muchos. Pero digo, va más allá del coronavirus, esta cuestión de unir las tecnologías digitales, la nanotecnología, la capacidad de manipulación genética, la tecnología nuclear, la computación a un nivel predictivo imposible, la posibilidad de implantarnos chips, de todo esto, ese control, la pregunta es si no es un estado totalitario, ¿qué es? Quizás no entre en la definición tipológica de estado totalitario, pero afecta a la dignidad de la persona humana absolutamente en lo más profundo. Entonces creo que tenemos un trabajo, sobre todo ustedes, que es decirle que no. ¿Eh? Cada vez que alguien quiere tomar datos de uno, qué sé yo, decir que no, y decir que no y pelearlo. Y ya con el hecho de pelearlo, me acuerdo cuando no quería que me tengan una huella digital, bueno, al final me dejaron solo, no sé en dónde, y tuve que poner la huella. Pero tuvieron que mostrarme que estaban los datos biométricos, estaban guardados, no sé en dónde, no sé qué. Todos esos datos eh, es un problema la biotecnología en cuanto a la capacidad que tiene. Y ojo que los países occidentales la han desarrollado muchísimo para perseguir al terrorismo, pero la tienen, pero la tienen. ¿Tá? Entonces, los países occidentales la diferencia que tienen es la gran capacidad de la opinión pública de discutir las cosas, de descubrirlas, de que el periodismo la saque a la luz y se autodefienda
a sí mismo, pero más o menos, ¿eh? También acá está el tema del control poblacional, también hay muchísimas formas de control que ya no son comiéndose un pibe, sino son livianas, suaves, que parece que no nos tocan y que yo no puedo dejar de plantear en una clase sobre totalitarismo. Bueno, muy bien, los veo el próximo jueves. Hasta luego, un abrazo.